Bien, pues paso al siguiente tema, capítulo 2. Reconozcamos el papel que Dios ha asignado a Cristo. Reconozcamos el papel que Dios ha asignado a Cristo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que hizo era muy bueno. Génesis 1, versículo 1 y 31. Jehová puso ante los seres humanos perspectiva maravillosa para el futuro. Sin embargo, la rebelión de Edén interrumpió temporalmente aquella felicidad. A pesar de todo, el propósito de Jehová para la tierra y la humanidad permaneció inalterable, incluso al sentenciar a quienes se rebelaron contra su soberanía. Dios anunció que habría liberación para los descendientes de Adán, que mostraran obediencia. Se produciría una restauración de la adoración verdadera. Y Dios destruiría al inicuo junto con todas sus obras inicuas. Génesis 3:15. Vamos a dar lectura a Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Jehová logrará mediante su Hijo, Jesucristo, que todo vuelva a ser muy bueno. Primera de Juan 3:8. Vamos a dar lectura a Primera de Juan 3:8. Bien, pues Primera de Juan 3:8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, resulta absolutamente necesario que reconozcamos el papel que Dios ha asignado a Cristo. Hechos 4:12 y Filipenses 2, versículos 9 y 11. Vamos a dar lectura a Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien, pues vamos a dar lectura a Filipenses 2, 9 y 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Y toda lengua, esto es el versículo 11, dice lo siguiente: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, pues el siguiente subtema se titula ¿qué papel desempeña Cristo? Cuando pensamos en el papel que desempeña Cristo, vemos que tiene múltiples facetas. Jesús es el Redentor de la humanidad, el sumo sacerdote y el cabeza de la congregación cristiana, y en la actualidad es además el Rey del reino de Dios. Nuestro aprecio por el propósito divino y el amor que sentimos por Jesucristo se profundiza cuando meditamos sobre los diversos papeles que Él ha desempeñado.
los cuales se explican en la Biblia. Durante el ministerio terrestre de Cristo quedó patente que Él sería el medio por el que la humanidad obediente podría reconciliarse con Dios. Juan 14:6. Vamos a dar lectura a Juan 14:6. Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como Redentor de los seres humanos, Jesús se dio a sí mismo como rescate en camino por muchos. Mateo 20:28. Vamos a dar lectura a Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Por ello, fue más que un simple ejemplo de conducta piadosa. Llegó a ser la figura clave en el cumplimiento del propósito de Jehová para la humanidad. Él es nuestro único medio de recuperar el favor divino. Hechos 5:31 y 2 de Corintios 5:18 y 19. Vamos a dar lectura a Hechos 5:31. A este Dios ha ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vamos a dar lectura a 2 de Corintios 5:18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La muerte en sacrificio de Jesús y su resurrección ha abierto el camino para que todos los seres humanos obedientes reciban bendiciones eternas bajo el reino celestial de Dios. Desde su posición en los cielos, Jesucristo actúa también en calidad de sumo sacerdote. Como tal, es capaz de condolerse de nuestras debilidades y hacer expiación por los pecados de sus seguidores dedicados que vivimos en la tierra. El apóstol Pablo explicó: no tenemos como sumo sacerdote a uno que no pueda condolecerse de nuestras debilidades, sino a uno que ha sido probado en todo sentido igual que nosotros, pero sin pecado. Después, Pablo anima a quien ejerce fe en Jesucristo a que aproveche de lleno este medio provisto para reconciliarse con Dios, al decir: acerquémonos, por lo tanto, con franqueza de expresión al trono de la bondad inmerecida, para ayuda al tiempo apropiado. Hebreos 4, del 14 al 16 y 1 de Juan 2:2. Jesús es además el amoroso cabeza de la congregación cristiana. Al igual que sus discípulos del siglo I, nosotros tampoco tenemos necesidad de un líder humano. Jesús nos guía mediante el Espíritu Santo, la Santa Escritura
y sus pastores capacitados, que son responsables ante Él y ante su Padre Celestial, de cuidar del rebaño de Dios. Hebreos 13:17 y 1 de Pedro 5:2 y 3. Hablando proféticamente de Jesús, Jehová dijo: Miren, los he dado como testigo a los grupos nacionales, como caudillo y comandante a los grupos nacionales. Repito, hablando proféticamente de Jesús, Jehová dijo: Miren, lo he dado como testigo a los grupos nacionales, como caudillo y comandante a los grupos nacionales. Esto está en Isaías 55:4. Jesús confirmó que esta profecía se cumplía en él cuando dijo a sus discípulos: Tampoco sean llamados caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. Mateo 23:10. Como muestra de su actitud mental y voluntad de ayudarnos, Jesús extiende la invitación: Vengan a mí todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallará refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mateo 11, 28 al 30. Al administrar los asuntos de la congregación cristiana con apacibilidad y de una forma que refresca nuestras almas, Jesucristo ha demostrado que es el pastor excelente, a imitación de su Padre Celestial, Jehová Dios. Juan 10:11, Isaías 40:11. En la primera carta que escribió a los Corintios, Pablo explicó otra faceta del papel de Jesucristo con estas palabras: Él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Pero cuando todas las cosas le hayan sido sujetas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas para con todos. Primera de Corintios 15, 25 y 28. Jesús fue la primera de las creaciones divinas, y antes de venir a la tierra, trabajó en el cielo al lado de Dios como obrero maestro. Proverbios 8, 22 al 31. Cuando Dios lo envió a la tierra, Jesús cumplió en todo momento la voluntad divina. Aguantó la prueba suprema y murió fiel a su Padre. Juan 4:34 y Juan 15:10. Por demostrar lealtad hasta... Vamos a ver. Por demostrar lealtad hasta la muerte, fue recompensado. Jehová lo resucitó para vivir en el cielo y le otorgó el derecho a ser rey del reino celestial. Hechos 2, 32 al 36. En su papel de rey, Cristo Jesús ha recibido de Dios la formidable asignación de dirigir a miriadas de poderosas criaturas espirituales para eliminar el gobierno humano de la tierra y acabar con toda la maldad que hay en ella. Proverbios 2, 21 y 22, Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 9, y Revelación 19, del 11 al 21, y capítulo 20 de Revelación, del 1 al 3.
Vamos a dar lectura, por ejemplo, siguiendo con el tema, con dar lectura al Nuevo Testamento, vamos a dar lectura a 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces el reino celestial de Dios en manos de Cristo será la única autoridad que gobierne en toda la tierra. Revelación 11:15. Voy a dar lectura al siguiente subtema. ¿Qué significa reconocer su papel? Jesucristo, nuestro modelo, es perfecto. Jehová Dios le dio la comisión de cuidarnos y le ha confiado la seria responsabilidad de ser el caudillo y comandante de su pueblo en la actualidad. Por lo tanto, si reconocemos el papel que le ha asignado, lo demostraremos permaneciendo leales a Jehová y siguiendo el ritmo progresivo de su organización. Los seguidores de Jesús del siglo I reconocieron plenamente dicho papel. Lo demostraron trabajando en unidad bajo su mando, lo que implicaba someterse a la dirección que Él les daba por medio del Espíritu Santo y de las Escrituras inspiradas. Hechos 15, 12 al 21 y Revelación 1:1. El apóstol Pablo hizo referencia a la unidad de la congregación cristiana ungida cuando escribió: hablando la verdad, por el amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. De él todo el cuerpo, por estar unido armoniosamente y a hacérseles cooperar mediante toda coyuntura que da lo que se necesita, conforme al funcionamiento de cada miembro respectivo en la medida debida, contribuye al crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Efesios 4, 15 y 16. Al igual que el cuerpo humano, la congregación de ungidos y otras ovejas están compuestas de muchos miembros diferentes. Cuando cada miembro coopera con los demás y todo actúa en armonía bajo la dirección de Cristo como cabeza, la congregación crece y mantenemos un afectuoso espíritu de amor que es un vínculo perfecto de unión. Juan 10:16 y Colosenses 3:14 y 1 Corintios 12 del 14 al 26. Los acontecimientos mundiales que cumplen profecías bíblicas demuestran, más allá de toda duda, que Jesucristo cuenta con autoridad regia desde 1914. En la actualidad está gobernando en medio de sus enemigos. Salmo 2 del 1 al 12 y 110, 1 y 2. ¿Qué significa esto para los que viven ahora en la tierra? Por lo que respecta a sus enemigos, Jesús actuará poderosamente como Rey de reyes y Señor de señores cuando ejecute la sentencia de Dios contra ellos. Revelación 11:15, 12:10 y 19:16.
La promesa de liberación que Jehová prometió al principio de la revelación humana se cumplirá pronto en el caso de los que gocen de su favor. Romanos 16:20. Vamos a dar lectura a Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Sin duda, nos sentimos muy felices de haber reconocido el papel que Dios ha asignado a Cristo y de estar unidos bajo su liderazgo para efectuar un ministerio mundial durante estos últimos días.